Hola, hola papás, me da mucho gusto volver a saludarlos. Espero que todos se encuentren muy bien en casita. Antes que nada, quiero felicitarlos a todos los que realizaron su actividad. Están muy bonitos sus productos que mandaron a sus maestras. Recuerden que en la presentación pasada hablábamos acerca de que los niños aún no tienen las herramientas o las habilidades necesarias para poder regular sus emociones y que nosotros como papás somos sus modelos a seguir. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver por qué. En esta presentación veremos, y aprovechando que con las maestras están conociendo o están revisando el tema del esquema corporal, para nosotros como papás también es importante saber cómo funciona el cuerpo de nuestros hijos. Y en este caso vamos a ver el tema de cómo funciona el cerebro y cuál es su relación con las emociones. Muchos de nosotros se han de preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Sin embargo, al final de esta presentación, nos vamos a dar cuenta de que es súper importante conocer cómo funciona el cerebro para que podamos entender por qué mi hijo se comporta de determinada manera. Y en realidad, todavía ellos no tienen la madurez o el cerebro no tiene la madurez necesaria para poder reaccionar de determinada manera ante una situación. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo funciona el cerebro de mi hijo y cuál es su relación con las emociones y con el aprendizaje? Debemos de tener en cuenta que el cerebro tiene muchas partes y cada una de ellas tiene diferentes funciones. En este caso vamos a hablar sobre la teoría del cerebro triple, en la cual menciona que el cerebro se divide en tres partes. La primera es el cerebro reptiliano. Este es el primero que se forma. Se encarga de manejar todos nuestros comportamientos instintivos o automáticos como hambre, sed, sueño y sexo. También se le conoce como cerebro primitivo y este es el que se encarga de que actuemos intuitivamente. El segundo es el límbico o cerebro emocional, o también se le conoce como cerebro mamífero. Este es el segundo que se forma y es el que se encarga de controlar nuestras emociones. Y el tercero es el cerebro pensante, neocórtex o neocorteza. Es el cerebro más nuevo. Es el último que se forma, ¿no? La corteza cerebral maneja toda nuestra parte lógica, es el que nos permite tomar decisiones, el que nos permite hacer una planificación, el que nos permite hacer juicios, el que nos permite controlar y regular nuestra conducta. Bueno, ahora imaginemos que nuestro cerebro es como una casa, con una planta baja y una planta alta. La planta baja incluye el tronco cerebral y el sistema límbico, o lo que llamamos cerebro primitivo o cerebro emocional. Estas zonas inferiores son las más primitivas porque se ocupan de funciones básicas, como ya lo habíamos comentado, como la respiración, las reacciones innatas e nuestros impulsos, como la lucha y la huida de las emociones fuertes como son la ira o el miedo. El cerebro superior es muy distinto, se compone de la corteza cerebral y sus distintas partes. Está situado justo detrás de la frente, lo que llamamos corteza prefrontal. A diferencia del cerebro inferior, el superior está más revolucionado. Podemos considerarlo como una biblioteca, con muchas ventanas que nos permiten ver las cosas con mayor claridad. Está encargado de diferentes aptitudes, como por ejemplo tomar decisiones y planificar, controlar las emociones y el cuerpo, entenderse a sí mismo, sentir empatía. Nuestra función es construir una escalera, hablando metafóricamente, entre el cerebro superior e inferior, ya que el cerebro funciona mejor cuando ambas están integradas. Pero aquí te tengo dos noticias bien importantes respecto a esto y que quiero que pongas muchísima atención. La primera tiene que ver con el desarrollo de nuestro hijo. El cerebro inferior está plenamente desarrollado al nacer. Sin embargo, el cerebro superior, que es el que se encarga de regular y de controlar las emociones, aún no está maduro. Alcanza la madurez completa hasta bien pasados los 20 años. Es una de las partes que más tarda en desarrollarse. Algo así como si la parte baja de la casa está totalmente acabada, amueblada, pero cuando alzas la mirada, la parte de alta está a medio construir, en obra negra y con muchas herramientas. Eso es el cerebro superior de tu hijo. Es una obra en curso. Es decir, que el cerebro superior aún no se encuentra totalmente maduro, por lo que
como te comentaba, estas habilidades de tomar decisiones, de planificar y sobre todo de regular y controlar las emociones están inmaduras. Entonces, esto es lo importante que debemos de tener en cuenta, papás. Esto quiere decir que no es capaz de funcionar al 100 en todo momento, por lo que los niños tienden a quedar atrapados en la parte inferior sin poder recurrir al cerebro superior, lo que los lleva a perder los estribos, a tomar decisiones equivocadas, en algunas ocasiones a carecer de empatía. Y bueno, la segunda noticia que te comentaba yo, y tiene que ver con una parte muy concreta del cerebro, y que si tú lo observas en la imagen, es ese puntito rojo que ves ahí, tiene que ver con eso, y se llama amígdala. La amígdala tiene el tamaño de una almendra y forma parte del sistema límbico o cerebro emocional, que está situado en el cerebro inferior. Su función es procesar y expresar rápidamente las emociones, sobre todo el enojo y el miedo. Es como el perro guardián del cerebro que permanece alerta a posibles amenazas. En los momentos que intuye que existe algún peligro, puede asumir el control por completo o adueñarse de la parte superior. En pocas palabras, es el encargado cuando se actúa antes de pensar. Sin duda, hay momentos que conviene actuar antes de pensar, cuando nos encontramos en peligro, por ejemplo. Pero actuar antes de pensar no suele ser tan bueno en situaciones normales, cotidianas. Entonces, cuando la amígdala se activa, bloquea el paso o la escalera, impidiendo el acceso al cerebro superior. Entonces, súmele a que el cerebro superior no solo está en construcción, que está inmaduro, sino que en el momento de emociones intensas como el estrés, el enojo, el berrinche, la parte que sí puede intervenir y que nos puede ayudar a solucionar los problemas, en este caso en los niños, pues se vuelve inaccesible. Por lo que en estos momentos la mejor manera de ayudar a nuestro niño a superar estas crisis es calmarlo, dejar enfriarse, dirigir su atención hacia otra cosa. Puedes abrazarlo y mostrarle algo de interés en otra habitación. Esto se llama sacarlo de la situación que le está provocando estrés. O puedes hacer algo divertido, cosquillas, etc. A esto le llamamos despejar el camino. Con ello, lo que intentamos hacer es hacer accesible la escalera, permitiéndole hacer uso de su cerebro superior y empezar a tranquilizarse. En los comentarios te voy a dejar un link en donde te muestro diferentes estrategias de regulación emocional que si te interesa puedes ir a checarlas, y de verdad que hay infinidad de actividades que tú puedes realizar con tu hijo para poder tranquilizarlo. Este es el primer paso, papás. Tú no puedes arreglar o hacerle entender a un niño cuando está en estado de estrés o en el enojo. Tenemos primero que dejar enfriar, tranquilizarnos para posteriormente poder hablar y encontrar una solución. Y bueno, en resumen, esto significa que hay que tener en cuenta que los niños están en proceso de aprendizaje, que somos sus modelos para el manejo de sus emociones y que tenemos que ayudarles en ese proceso. Reiteramos, el cerebro del niño se está preparando para procesar y autorregular emociones fuertes, ya que es un proceso en el que interviene el aprendizaje y la maduración. Cuando un niño se enfada, quien toma el control de su cerebro no es el cerebro racional, sino el cerebro animal, el instintivo. Así que la primera estrategia es dejar enfriar, dejar que pase el enfado, que el sistema límbico se relaje y posteriormente podamos hablar desde la razón y la información llegue al neocórtex o al cerebro superior. La clave para progresar está en ayudar a ambas partes del cerebro a trabajar conjuntamente e integrarlas. Entonces, debemos ejercitar a nuestro cerebro, especialmente el superior. Las situaciones de crisis son perfectas para realizarlo. El cerebro superior es como un músculo. Cuando más se usa, más se desarrolla, se fortalece y actúa mejor. Esto quiere decir que el hecho de que tu hijo, su cerebro, aún no esté totalmente maduro, no quiere decir que nosotros como papás no hagamos nada. Al contrario, es cuando más tenemos que trabajar. Y las situaciones de crisis, de estrés, los berrinches, son las mejores oportunidades para poder ejercitar ese cerebro superior y que él vaya desarrollando esas habilidades de afrontamiento, esas habilidades de resolución de conflictos y esas estrategias de regulación emocional.
Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué moldea nuestro cerebro? La experiencia. Nuestras experiencias que vivimos en el día a día pueden cambiar la estructura física de nuestro cerebro. Y esto es súper importante. Cuando vivimos una experiencia, las células de nuestro cerebro, que se llaman neuronas, se vuelven activas o se encienden y van realizando conexiones sinápticas con otras neuronas y van formando redes neuronales. ¿Y qué quiere decir esto? Que a mayor redes neuronales, mayor aprendizaje. A mayor redes neuronales, ese cerebro se fortalece, se desarrolla mejor y actúa mejor. Y de aquí surge la siguiente pregunta. ¿Las emociones son importantes para el aprendizaje? A continuación te presento un video para corroborar esta pregunta. Los niños son curiosos por naturaleza. En este caso, el niño está explorando, seguro está teniendo una experiencia significativa, ¿no? Está explorando, está haciendo descubrimientos y en este momento entra en la evaluación la emoción. Si ustedes se dan cuenta, hay una tercera persona que se sentó al lado del niño. Sin embargo, voy a ver si se puede escuchar un poquito el sonido. En ese momento, la tercera persona le habla fuerte a la examinadora. Si se dan cuenta, no es directamente con el niño, sino es con la persona que está trabajando con el niño. ¿Qué pasa en este momento? Le vuelve a dar el material al niño y el niño ya no explora. En este caso estamos viendo que se está inhibiendo el aprendizaje, la curiosidad, por una emoción que fue el miedo, ¿no? Al escuchar hablar fuerte a esta persona. Inclusive podemos ver la carita de temor del niño y ya el niño ya no se siente seguro para poder seguir aprendiendo, descubriendo. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro de un niño cuando le gritamos? 1. Se activa el miedo, se activa la amígdala, la cual manda la información al cuerpo para que esté listo para huir o quedarse paralizado. 2. Se liberan neurotransmisores, que son sustancias químicas de nuestro cerebro, como son la dopamina, la adrenalina, el cortisol, la hormona del estrés. 3. El proceso de aprendizaje se bloquea. 4. Registra recuerdos negativos que generan angustia, estrés y ansiedad. Y 5. Envía señales de peligro, de inseguridad y de amenaza. Y esto es importante comentarlo, papás, porque estas experiencias de las que hablamos son las que moldean la estructura física de nuestro cerebro. Es aquí donde yo te hago esta pregunta. ¿Qué experiencias le quieres dar a tus hijos? Y recordando un poco lo que hablábamos en la presentación anterior sobre las situaciones de estrés que podamos estar viviendo en esta etapa de confinamiento, es importante nuevamente que nosotros como papás tengamos esas estrategias de regulación, primero nosotros mismos, para después estarlas favoreciendo en nuestros hijos. Sobre todo en las situaciones cotidianas que vivimos con nuestros hijos en el día a día, al hacer la tarea, ¿no? Que ahorita es un fenómeno que se está viviendo porque hay muchos papás que tienen varios hijos y con la educación a distancia, pues eso genera estrés tanto a nosotros como papás como a los niños. Sin embargo, es importante que tú siempre consideres lo que ya mencionamos. ¿Qué pasa en el cerebro de nuestro hijo cuando le gritamos? Estamos inhibiendo el aprendizaje. Y es aquí en donde yo te pregunto qué tipo de experiencias le quieres dar a tus hijos. Experiencias significativas que desarrollen y fortalezcan su cerebro o experiencias negativas que de alguna manera lo estanquen o que ese cerebrito no se desarrolle adecuadamente. Y aquí te muestro esta imagen. Son dos cerebros, es un niño de 3 años. El cerebro del lado izquierdo es un cerebro normal y el cerebro del lado derecho es un cerebro que ha estado expuesto a extrema negligencia, a extrema violencia, a experiencias negativas. Y aquí está la prueba de que un cerebro, la estructura física de un cerebro sí se puede moldear en base a la experiencia que tenga, ¿no? En este caso, en base a la experiencia que los niños tengan, sobre todo en su medio inmediato, que es en la familia. Con base a lo anterior, entonces la pregunta que nos queda, ¿cómo aprenderá mejor un niño? Jugando, a través de experiencias significativas que le produzcan placer, felicidad, a través de un ambiente tranquilo y armónico. Por lo que recuerda, la principal estrategia reguladora en la infancia se encuentra en la familia, principalmente en la madre o el padre.
De esta manera, si tú eres un ejemplo de conducta, si ante el estrés tú como padre eres capaz de no perder el control y lograr hacer algo efectivo para calmarte, ten por seguro que estarás dándole a tu peque el mensaje más poderoso y le estarás obsequiando una habilidad para la vida. Si te interesó esta información, aquí te dejo algunas páginas y algunos libros en donde puedes encontrar esta información que aquí manejamos. Recuerda que en la parte de comentarios te voy a dejar el link en donde puedes encontrar más estrategias de regulación emocional. De mi parte sería todo. Nos vemos en la próxima.